Saludos muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a un video más de nuestro canal. Hoy les vamos a presentar el examen para combinación, vehículos de combinación. En este segmento que estamos presentando para estudiar las preguntas y obtener la licencia para manejar camiones y buses escolares, vamos a ver en esta ocasión las preguntas necesarias para el endoso de combinación. Todos los otros exámenes los tenemos disponibles ya en nuestro canal, así que en la descripción de cada video puedes obtener un enlace para cada uno de ellos. Y te recuerdo, suscríbete a nuestro canal porque ahí podrás estudiar todas las preguntas actualizadas para la licencia CDL 2022. Comenzamos. ¿Por qué debe asegurarse de que la plancha de la quinta rueda está engrasada como es requerido? Para prevenir problemas con el volante. Después de que el remolque ha sido acoplado al camión, la válvula de control de protección del tractor debe estar puesta ¿en qué posición? Normal. Lo más alto es el centro de gravedad de su camión. Lo más fácil para voltearse boca abajo. Si no puede hacer un giro sin que entre en la otra línea de tráfico, debe hacer un giro amplio cuando ha completado el giro. Hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir volcarse. Estas son: 1. Mantener la carga lo más cercana posible al piso. Y 2. Vaya despacio en los virajes. No debe reversar un tractor bajo un remolque hasta que todo el sistema de aire esté a la presión normal. Mientras examina si el remolque está seguramente acoplado al camión, los soportes delanteros, o sea, tren de aterrizaje, deben estar parcialmente elevados. Conduciendo normalmente, algunos conductores usan el control manual antes que el pedal de freno para prevenir un salto del camión. ¿Cuál de los enunciados es verdadero? No debe hacerse. Los soportes delanteros del remolque están alzados y el remolque está sobre el tractor. Asegúrese de que ambas A y B son correctas. Hay suficiente espacio entre la parte de arriba de las llantas del tractor y la nariz del remolque. Y hay suficiente espacio entre la parte trasera del chasis del tractor y el tren de aterrizaje. Después de acoplar el remolque, usted debe alzar los soportes delanteros usando soportes bajos. ¿Cuál de estos enunciados es verdadero?
tractores bobtail pueden llevar más tiempo para parar que un vehículo combinado cargado a su capacidad máxima. La palanca de cerrar la quinta rueda no está cerrada después de que las bocas hayan cerrado alrededor del pivote de dirección. Esto quiere decir que el acoplamiento no está correcto y debe ser arreglado antes de conducir la unidad de acoplamiento. ¿Qué puede pasar si las mangueras de aire se cruzan cuando se está enganchando un remolque? Si el remolque no tiene frenos de resorte, usted puede manejar pero sin frenos en el resorte. Para desenganchar la quinta rueda, la palanca de cerrar debe estar en posición abierto. La cantidad de escape de aire para un vehículo combinado, motor apagado, frenos activados, debe ser menos de 4 psi por minuto. ¿Cómo debe estar las mangueras de aire y electricidad del tractor al remolque? Aseguradas, pero con suficientes vueltas para girar. Las bocas de seguridad deberían cerrar alrededor de cuál parte del pivote de dirección. El separador. El control manual, o sea, válvula conductora, debe ser usada para probar los frenos del remolque. Si un conductor cruza la línea de aire cuando está enganchando a un remolque viejo, ¿qué pasaría? Si el camión no tiene frenos de resorte, usted puede salir pero sin frenos en el remolque. Si las líneas de servicio se separan mientras está conduciendo un vehículo combinado, pero la línea de emergencia se queda junta, ¿qué pasaría inmediatamente? Nada pasaría hasta que usted trate de aplicar los frenos. Cuando está manejando detrás de otro vehículo con buenas condiciones de tiempo, usted se debe dar al menos un segundo entre su vehículo y el que va adelante por cada 10 pies del tamaño de su vehículo. Después de que se ha conectado el pivote de dirección sobre la quinta rueda, se debe examinar la conexión tirando suavemente el tractor hacia adelante con los frenos del remolque asegurados. Cuando se conectan las conexiones de manguera, presiona los dos sellantes con la pareja apropiada. ¿A cuántos grados cada una? A 90 grados. ¿Cómo se debe examinar la conexión del tractor con semirremolque para mayor seguridad?
empujando suavemente hacia adelante en engranaje bajo contra los frenos de remolque, asegurando, y luego mira cuidadosamente. ¿En cuál engranaje debe estar el tractor después que se desacopla el remolque y se le está inspeccionando los soportes delanteros del remolque? En neutral. Hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir volcarse. Estos son: 1, girar suavemente, y 2, mantener la carga lo más cercana posible al piso. Usted está acoplando un tractor a un semirremolque y has retrocedido, pero no estás bajo de él. ¿Qué debes enganchar primero antes de retroceder debajo? Las líneas de emergencia y las de servicio de aire. Cuando está retrocediendo un camión debajo de un remolque, usted debe usar siempre la mínima reversa. Está acoplando un tractor a un semirremolque. Usted ha conectado las líneas de aire. Antes de retroceder debajo del remolque, se debe suministrar el aire al sistema de remolque y tira al botón del suministrador de aire. Cuando está desacoplando un remolque con carga, usted debe bajar los soportes hasta que hace contacto firme con el piso. Después haga girar el mango de la manivela con unos pocos virajes extra. Las líneas de aire de los vehículos combinados son a veces coloreadas para prevenir que se confundan. La línea de emergencia es roja y la línea de servicio es azul. ¿Está usted conduciendo un vehículo combinado cuando el remolque se separa del camión, separando también las dos mangueras de aire? Usted espera que los frenos de remolque se activen y la válvula protectora del camión se cierre. Conexiones de mangueras Glad Hands regularmente conectan con ¿cuál de estas? Las mangueras de aire de servicio y de emergencia del camión al remolque. El desvío de las ruedas conduce a un pase amplio cuando se está haciendo un giro. ¿A cuál de estos? Un tractor remolcado con un remolque de 45 pies. Cuando está manejando un set de dobles, es necesario cerrar ¿cuál de las válvulas de aire del último remolque? La de atrás. ¿Por qué se debe cerrar las conexiones de mangueras Glad Hands del tractor? Para prevenir que el agua y el polvo entre en las mangueras.
El pestillo de seguridad para la palanca de cerrar de la quinta rueda debe estar sobre la palanca de cerrar para que un acoplamiento esté completo. Usted suministra aire a los tanques del remolque por medio de oprima el botón del suministrador de aire del remolque. La cantidad de escape para frenos de aire para un vehículo combinado con el motor apagado, frenos desactivados, debe ser menor de 3 por minuto. Cuando esté listo para retroceder y acoplarse a un semirremolque, se debe de alinear directamente al frente del remolque. La manera más segura para girar sin entrar a la otra línea de tráfico es debe hacer un giro amplio en el momento de hacer el giro. Se ha acoplado a un semirremolque, donde se debe poner los soportes de hierro delanteros antes de alejarse, completamente levantados con el mango de la manivela asegurada en el lugar. Si los frenos no se soltaron cuando usted empuje la válvula de suministro de aire del remolque, usted debe inspeccionar la conexión de la línea de aire. Cuando se está acoplando, la posición correcta de la quinta rueda es inclinada hacia abajo, hacia la parte trasera del tractor. Antes de retroceder bajo un remolque, esté seguro de que los frenos del remolque estén asegurados. El desvío de las ruedas o engano conducen a hacer un pase amplio cuando está haciendo un giro. ¿A cuál de estos? Un tractor remolcado en un remolque de 45 pies. Usted está retrocediendo para enganchar un semirremolque a su camión. El remolque está a la altura correcta cuando el remolque se eleva un poco cuando el camión retrocede bajo este. Hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir un volcamiento. Ellas son: 1. Mantener la carga lo más cercana al suelo, lo más posible. Y 2. Ir suavemente en las curvas. ¿Cuándo se debe usar el control manual para estacionar un vehículo combinado? Nunca. Comparando un camión recto o un bus, hay más cosas para inspeccionar que un vehículo combinado. Hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir un volcamiento. Estas son: 1. Ir despacio en los virajes.
Y 2, mantener la carga tan cercana al piso como sea posible. Los remolques equipados con frenos de aire y hechos antes de 1975 a menudo no tienen frenos de resorte. Un tractor con un remolque requiere la mínima cantidad de distancia de parada completamente cargado. Para parar un patinaje de un remolque, usted debe soltar los frenos de servicio. ¿Cuánto espacio debe estar permitido entre la quinta rueda superior o inferior después de acoplarlo? Nada. Usted ha empujado la válvula de suministrador de aire del remolque. No debe retroceder el tractor bajo el remolque hasta que todo el sistema esté a la presión normal. Cuando está inspeccionando los frenos de emergencia de un remolque, la válvula controladora de protección debe estar en cuál posición. Emergencia. Hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir volcarse. Estas son: 1. Mantener la carga lo más cercana posible al piso. Y 2. Mantener ambas manos firmes sobre el volante. Cuando está desacoplando el remolque después de que apaga el suministrador de aire del remolque y asegura los frenos de este, usted debe revertir suavemente para liberar la presión sobre la quinta rueda. Los semirremolques hechos antes de 1975 y que están equipados con frenos de aire a menudo no tienen frenos de resorte. Después de conectar las líneas de aire, pero antes de retroceder bajo el remolque, usted debe suministrar aire al sistema del remolque. Entonces tire el botón de suministrador de aire. Los soportes delanteros de hierro del remolque están arriba y el remolque está descansando sobre el tractor. Esté seguro de que hay suficiente espacio entre el marco del tractor y los soportes delanteros. Tren de aterrizaje. Después de que ha suministrado el aire al remolque, esté seguro de que las mangueras de aire no se crucen y que los frenos del remolque estén trabajando. Activado y desactivado los frenos del remolque y escuchando por el sonido de los frenos. Si las líneas de servicio se separan mientras usted está conduciendo un vehículo de combinación, pero la línea de emergencia se queda junta, ¿qué pasaría ahí mismo?
no pasaría nada hasta que usted trate de poner los frenos. ¿Dónde debe estar el tractor cuando usted está inspeccionando los soportes después de desenganchar el remolque? Con el armazón del tractor debajo del remolque. La línea de aire de emergencia se rompe o se separa mientras está conduciendo. La pérdida de presión causará que los frenos de emergencia del remolque se activen. Hay un liqueo grande en la manguera de servicio y usted presiona los frenos. El aire de servicio se escapa y causa que se activen los frenos de emergencia del remolque. La válvula protectora del tractor se cerrará y los frenos de emergencia del remolque se activan cuando hay un escape grande en las mangueras de los frenos de emergencia. Un tractor con remolque con carga requiere la mínima distancia de parada completamente lleno. La línea de emergencia se rompe o se separa mientras usted está conduciendo. El escape de presión puede causar que la línea de freno de emergencia del remolque se enciendan.